Mari Mari Compuché, estamos todos agradecerle la sintonía nuevamente. Hemos tenido algunos problemitas técnicos para poder transmitir. Eh, Aquí Nelson está ordenando algunas cosas. Parece que no entendió la señal de que estábamos al aire, así que no Oímos. importa. Detalles técnicos, pero hay que estar más vivito, ¿no, Peñi? ¿Qué dice usted? Así es, Monguilén. Está poniendo el letrerito ahí afuera, un disturb, no molestar. Eh, Mari Pupeñi, Mari Pulamien, Mari Compuché, Fachantain, Chin, Nutrancaín, Huetripantu, Guiñol, Tripantumu, Feulá, Tufachi, Mapuche Rupu, Moñen Rupu, Itrofil Moñen Rupumu, Moñen Rupu, Cachoyui, Pu Huacá, Pu Treguá, Pu Cullín, Com, Pu Aliwen, Pu Che, Com, Mongelain, Feulá, Tofechi Mapu, Taín Mapu, Ni Rumenewen, Ni Co, Ni Kuruf, Ni, como dice la canción, Chenchun Mafun, Kutran Tamulfin, Kutran Tapiuque, Kutran Ta Mapu. Bueno, los saludaba, les decía que hoy vamos a conversar sobre Huetripantu, el momento se inicia, el camino de la vida, reinicia en realidad, vuelve el camino de la vida, retoma su curso, aquí vuelve el sol con más Nehuen, ahora esta es la época del viento, de la lluvia, que se prepara para que nazcan después las vacas, los perros, todos los animales, toda la flora, la fauna, era un poco lo que les decía. Y la canción es la que pregunta qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando, la tierra está enferma, ¿cierto? Y la sangre está enferma, todo está enfermo. Pero Huetripantu viene un poco a sanar estas carencias que nosotros mismos nos hemos generado. Así que el tema de hoy es un tema muy vigente, muy en boga por todas las personas, que ha calado profundo en Chile, en Argentina, y va mucho más allá de lo que es la nacionalidad de cada uno, sea mapuche, aymara, porque los aymara tienen su forma de celebrarlo, acá también, en el Gualmapu, y bueno, de eso se va a tratar la conversación. Hoy parto por excusar a Jaime Coloma, que a última hora le tocó una reunión de trabajo, así que nada que hacer, pero a lo mejor alcanza a integrársenos después. Y el Chachay Rosendo Huisca Melinao, conversé con él y lo noté bastante enfermo, estaba con complicaciones, yo a lo mejor está muy resfriado, me dijo no se sentía muy bien, pero que iba a tratar de conectarse, así que le envié los datos y estamos esperando a ver si puede. A lo mejor si el Chachay no está bien, mejor que no se conecte porque tiene que guardarme buen y cuidarse, que los tiempos no están para estar poniendo más energía en unas canastas cuando hay que cuidar el calor, el cuerpo, ¿cierto? Así que ese es el tema de hoy que vamos a abordar, que es el puñol blanco. Peñi, Disculpe, Elaine. Peñi, está ordenando un poco la gráfica del programa que está en Instagram. Está un poquito... ahí sí, ahí Bueno, mejoró voy ahí a mejora un partir poquito. No, comentando. pero no se preocupe, ya está todo bien. Bueno, agradecer nuevamente. Cuando partimos un poco de improviso. Nelson estaba haciendo otras cosas. Poniendo los carteles. Sí, no entendió el sonido de nuestra señal secreta de estamos al aire. Porque como sabrán, como bueno, No dejó de pueden ser ver secreto ustedes, ahora. eh, no estamos en un estudio de grabación ni nada, pero bueno, estamos en nuestras casas y es difícil como coordinar a veces. Bueno, ya Nelson excusó un poco al Winui Jaime y también al Peñi. Esperemos que se puedan conectar. Va a depender de muchas circunstancias. Y el día que, bueno, lo que vamos a conversar hoy día es principalmente eso, Buñol Tripantu, Wet Tripantu o Buñoy Tripantú, como le dicen en muchas Y partes. Aquí hay Kini una... entre Canal K. También. Acá hay mucho que hablar, mucho que contar desde una perspectiva histórica y también desde una perspectiva más cultural actual, ¿verdad? Eh, Como bien decía Nelson, eh, muchos pueblos originarios trabajan este evento
astronómico, porque partamos que es un evento astronómico, no es algo que sea como una invención de un pueblo en particular, pero cada pueblo, cada cultura le va asignando diferentes significados a este evento, ¿verdad? Entonces, lo interesante de acá, de lo que podemos conversar y también de la visión histórica que le podemos dar al Huiñol Tripantu es que, para empezar, estamos en el hemisferio sur, ¿verdad? Estamos en el hemisferio sur y por lo tanto, el solsticio de invierno es lo que nosotros estamos celebrando ahora. Estamos conmemorando, estamos dependiendo cómo uno se tome este evento, ¿verdad? Erróneamente, nosotros celebramos el solsticio de invierno del hemisferio norte para Navidad, ¿verdad? La Navidad, la fecha de Navidad está conmemorada o está puesta en esa fecha, el nacimiento de Jesús, por un tema principalmente de que las culturas del hemisferio norte celebraban también el solsticio de invierno con diferentes nombres, las culturas precristianas, y lo celebraban el solsticio de invierno como en la fecha entre el 20 y 24 de diciembre, ¿verdad? Entonces cuando el cristianismo llega en el hemisferio norte, utilizan la fecha, esta celebración, para poner la celebración en este caso del nacimiento de Jesús. Jesús no nace en el 25 de junio, 24 de junio, por si acaso. Entonces, cuando llegamos acá a este territorio, cuando los conquistadores, los españoles llegan con todo ese bagaje de cristiano que ya nos instaura un concepto erróneo, una celebración del hemisferio norte en el hemisferio sur. Y lo segundo que pasa, que después vamos a quizás desglosarlo un poco más, acá también se empieza a instalar la festividad de San Juan, el hemisferio sur, que es la misma fecha del Huiñol Tripantu. Sin embargo, la festividad de San Juan me parece que en el hemisferio norte celebra el solsticio de verano, ¿verdad? Entonces, como que ya dos tipos de celebraciones instauradas, o dos tipos de conmemoraciones astronómicas del hemisferio norte se instauran erróneamente acá en este territorio. Entonces, lo interesante y lo bonito también de lo que nosotros podemos conversar es que las culturas o los pueblos originarios o las primeras naciones de acá del sur del sur del hemisferio sur tienen su propia forma de conmemorar este evento astronómico, que sería como el correcto, ¿verdad? Sería como la denominación correcta, si podemos llamarlo así, o el evento correcto a conmemorar. No vamos a estar celebrando una Navidad en fecha equivocada, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, vamos a conversar todo ese tipo de cosas como para ir desglosando un poco lo que significa el Buñol Tripanto y también todos sus protocolos que conlleva también. Bueno, algo que quería partir diciendo un poco, ¿qué es el Buñol Tripanto? A ver, siendo más amplio, Juan Carlos decía que en muchos lados se le llama o se conmemora de manera diferente. Hablemos del hemisferio sur. En los Aymara creo que le llaman Machac Mara, y tiene, o los Quichua, sí, los Quichua, porque los Aymara, no, los Aymara Machac Mara y los Quichua Inti Raymi, y que es el Huetripantu o Buñol Tripantu que conmemoramos nosotros acá, que recibimos acá. Es importante también decir de que el Huetripantu, Buñol Tripantu, en cada territorio del Gualmapu se recibe de manera diferente, tanto en la forma, principalmente en la forma en la forma social en que las personas lo reciben, llamemos la ritualidad, es distinto. Segundo, también es diferente a nivel de la manera de interpretarlo o explicarlo. Por ejemplo, en algunas partes le dicen Huetripantu, ¿cierto? Acá voy a leer un texto que realizó en nuestra revista Alejandro Pliwin Pecayún, que se llama Huetripantu, Huiñol Tripantu y Quiñe Canalca. Y bueno, parte diciendo, aquí lamento el Chachay no haya podido estar con nosotros porque él tiene el conocimiento del Mapuzungún primero y del conocimiento de Cuna. Entonces, el otro día voy a tratar de explicar unas cosas que nos explicó maravillosas que yo no conocía y que veamos si las retuvo bien mi cerebro. Bueno, Buñol o Buñol, cierto que el acto de volver, de recomenzar, reiniciar, dice, lo que entenderíamos Buñol o Buñol Tripantu, una vuelta de inicio de un ciclo, donde regresa una vez más el ciclo. Se emplea para el periodo del año donde el sol regresa del norte. Ahora el sol está llegando al extremo, a lo más que puede llegar al norte, está ahí tirando el elástico. Quiñetre Canalcá es otro concepto que literalmente se entiende como un paso del gallo, que, según dicen los mayores, antiguamente se empleaba
que las concepciones antes mencionadas no eran muy conocidas. Sin embargo, tiene el mismo sentido. Y aquí cita el excelentísimo libro de Pozo y Canio. Lo cita en una parte donde dice: Quiñe Canal K significa un paso de gallo, el día avanza, se alarga un poquito más. Eso se dice así. Esa es una cita que hace. Perdón, ahí cita a Martín Colihuinca, Leo, que es el abuelito de Alejandro. Pero el otro libro es Huenumapu, de Pozo Caneo. Buenísimo libro. Si ustedes quieren saber de cosmogonía mapuche, Introducción a la religiosidad de Rolf Fester, y el libro que era el que estaba mirando acá, que no sé dónde diablos lo dejé, que es Huenumapu de Gabriel Pozo y Margarita Daniel. Bueno, esos son algunas formas de llamar. Hay otras maneras de que se le llama a este proceso, que no es el Año Nuevo mapuche. Normalmente se le suele decir Año Nuevo, para que nos entendamos, ¿cierto? Pero no es un año nuevo, es un ciclo que ni siquiera consta de un día, son varios días. Fíjense cómo el clima cambió ahora, cómo se vinieron las lluvias encima. Fíjense cómo más o menos desde el 21 empieza el sol a salir en toda su magnitud, ¿cierto? Y el 24, bueno, el sol continúa y luego empieza a bajar, que los cristianos católicos le dicen el veranito San Juan. Entonces, esto es un ciclo que termina más o menos el 28, 26. Acordémonos de que también el calendario que nosotros ocupamos es un calendario solar, y es un calendario que no depende, no es exacto a cómo se mueve la Tierra acá, que acá los antiguos Peñi y Lamien, los Huific y Cheyenne, tenían un calendario lunar, por Quillén, siempre se contaba todo por Quillén, por luna. Entonces ya los días a veces varían, pues nosotros podemos decir, no, que el 21 pasa tal cosa, pero a lo mejor pasa el 22, el 23. Acá, más que nunca, vamos a necesitar también el apoyo de ustedes, porque hay mucha gente, el Buñuel Tripanto, que participa también en redes sociales, que puede hacer aportes muy interesantes, como ya lo han hecho antes. Así que eso más o menos es un proceso, un ciclo que va variando a medida que van pasando los días. Bueno, sí, es interesante. Bueno, aquí nos falta mucho la presencia del kimchi, si podemos decirle al Peñi acá, porque bueno, el otro día nosotros conversamos un poco para preparar este programa con él y nos comentaba muchas cosas que nosotros igual no teníamos algún conocimiento. Igual aquí hay harto que aprender, y sobre todo escuchando a la gente mayor es muy importante. Y también dentro del proceso del Guiñol Tripantu, o este evento que no dura, como bien dice Nelson, un día, pero también a veces cuando se celebra o cuando se trabaja, a veces se parte el día anterior, por ejemplo, reúne la familia, que es una de las otras cosas que quizás se ha modificado por el contexto actual en que estamos, ¿verdad? Que antiguamente igual era más familiar el evento, ¿no? Tengo entendido, bueno, revisando los textos antiguos y también algunos relatos de mayores, también era un tema familiar principalmente, que obviamente la familia podía ser la nuclear y un poquito más grande, ¿no? Ahí no es definitivo. Pero no era como una celebración entre los, ni tampoco como que una comunidad iba a otra. Tengo entendido que no sucedía eso. Entonces siempre es un evento también para reforzar lazos familiares, un evento para reforzar lazos sociales dentro de la familia, etcétera, etcétera también. Y parte el día previo a que se haga todo el tema del Yeyipún al día siguiente, parte el día previo con una preparación bastante, eh, no sé, protocolar en cuanto a lo que se tiene que hacer y no tiene que hacer, ¿verdad? Hay muchas cosas que va variando también por territorio. Eso aquí es muy importante de destacar, que los territorios a veces tienen una forma de realizar este evento y otros van cambiando por tema de la geografía también. Entonces, como avanzando ya un poco en lo que significa el evento en sí mismo, el proceso previo de preparar la alimentación para el día siguiente, el compartir, el cantar, hacer hacer no sé, juegos y diferentes tipos de cosas como para ir calentando, si podemos llamarlo así,
la celebración del día siguiente. Y también está todo el tema que es toda la noche que está uno presente. Yo creo que ahí una de las cosas que más hacen ruido de repente cuando hay gente no mapuche invitada a diferentes ceremonias o eventos, es que a veces por motivo se puede entender que a uno le da sueño, la gente a veces se va a acostar, ¿verdad? Cuando hay un evento, uno está en un carrete o está en un evento social y si le da sueño se va a acostar, ¿verdad? Es como muy, muy común dentro de la sociedad occidental. Pero en el mundo mapuche, o por lo menos en las celebraciones, cuando sucede eso, igual es como mal visto un poco. La gente tiene que permanecer toda la noche porque es todo un proceso que como genera su peak como a las 6 7 de la mañana, que es cuando empieza a salir a despuntar el alba en el horizonte, ¿verdad? No sé, Nelson, ¿qué opinas tú o qué has escuchado tú sobre eso? Quería complementar todo lo que dijiste al principio. Bueno, mencionar de que efectivamente, como dice el Peñi, el Muñol Tripanto antiguamente se celebraba en familia, la gente tenía una comida, una cena, luego partían al río en la mañana, temprano, con el despuntar, y se bañaban, los que tenían río cerca, por supuesto, pero los lagos, etcétera. Y en la mañana, sobre todo el 24, y aquí hay un gran debate en el mundo mapuche, que por lo menos yo he escuchado a personas mayores tener una visión y respecto de otra y confrontan. ¿Cuál es el día como culmine la ceremonia, la parte donde debe hacerse esta ceremonia? Unos dicen que el 21, que es la noche más larga, y otros dicen que el 24. He escuchado, y no me voy a casar con una de las posturas, pero están esas dos. Y en la mañana, bueno, el 21 es la noche más larga y el 24 en la mañana el sol hace un movimiento en el horizonte, si ustedes lo ven, es un movimiento, pero hay que mirarlo fijo. Cuando empieza a salir y es un sol anaranjado, fuerte, así como yema de huevo de campo, ese es el color del sol. Y el movimiento es así, y a eso se le llama el antebrun, o sea, el baile del sol. Esto lo he comentado en varios programas que me han invitado, así que voy a repetir la receta. Eh, Disculpe, Peña, que lo el, interrumpa un poquito porque pasé a apretar el botón de apagado del computador, así que puede que se corte un poco la transmisión. Ya está retomada, sí me parece, en redes sociales. No sé si tú puedes ver eso. a ver, sé que estoy paralizado ahí en la imagen. Sí, es que Facebook está siempre un poco más atrasado. Pero bueno, voy a Pero seguir. actualiza Facebook y también actualiza Instagram, a ver. Por lo menos Instagram parece que seguimos. Sí, Facebook hasta ahora me dice en vivo. Ya, perfecto. Bueno, hay hartos Veamos. comentarios en Instagram y en Facebook. ¿Podríamos Sí, es que revisarlo? dame un segundo para terminar de explicar esta parte, porque esto es súper interesante porque todos han tenido su experiencia, sus vivencias con el Huachipato. Entonces, la idea es que las compartamos. Es súper, depende del territorio. Bueno, entonces, unos dicen que el sol se pone contento porque le van a hacer rogativas, y otros dicen que el sol está contento porque viene el cruce con la luna. ¿Se fijan? Están esas dos miradas. De todos modos, les comento que, mire, me está escribiendo aquí el Chachay Rosendo. Me dice que está, a lo mejor se quiere conectar ahora. Entonces, ¿qué pasa con el Buñol Tripantu? Que en distintos, bueno, les comentaba que en distintos territorios se celebra de distinta manera. Entonces tenemos, por ejemplo, en las ciudades se empezó a celebrar o conmemorar a través de rogativas similares a los nietos. Por ejemplo, creo que el primer Buñol Tripantu de esa manera que se hizo fue en el Cerro Ñelol, y creo que fue por los centros culturales mapuche el año 80, 78, por ahí, 85, en esa fecha. Y de ahí empezó a tomar una forma diferente. Después Wilcamán vino acá a Concepción, en la frontera, ¿cierto? Y en la cascada del Parque Ecuador, Naucán Wilcamán, el Consejo de Todas las Tierras, con montones de otras organizaciones más, hicieron un Buñol Tripantu gigantesco ahí. Y entre ellos está Iván Ancatén, que el Peñi que siempre lo hace, de ahí mantuvo ahí los Nehuenes y siguió haciendo el Buñol Tripantu todos los años en la cascada del Parque Ecuador. Entonces, eso me está llamando el Peñi, pero no puedo contestarle ahora. Eso, Pero contéstale, po. porque, mira, es que ya, Veamos si se voy puede a terminar la conectar, po. idea y le, ¿Sí? le escribo.
Entonces, en distintos territorios se va celebrando de manera diferente. Ahí voy a continuar hablando de eso, voy a llamar al Chachaya. Esto es lo genial de este tipo de cosas online, que ahora voy a hablar con el Chachay por teléfono y todos nos van a escuchar conversando, ¿se fijan? Pero JC por mientras conversa con nuestros peñis también ahí. Bueno, una de las cosas que mencionaba Nelson igual es interesante, que bueno, hay una resignificación también dentro del mundo mapuche acerca de este proceso, ¿verdad? Este evento astronómico. ¿Por qué? Porque antiguamente, como se celebraba en familia, en la comunidad, en momentos de cuando todavía Chile y Argentina no invadían el territorio, posteriormente con la invasión llega esta instauración por la fuerza de la festividad de San Juan, ¿verdad? Y se genera ahí una imposición bastante particular, que en algunos territorios todavía algunos ancianos todavía hablan de la celebración de San Juan, como que se hubo una pequeña pérdida ahí de información, o por lo menos del significado previo del Huiñol Tripantu antiguo, pero después sucede todo lo que menciona Nelson con respecto, bueno, con los centros culturales mapuche en el 80, más o menos, 79-80, que empiezan a juntar organizaciones mapuches más urbanas también un poco, y le dan una resignificación y empieza a celebrarse el Huiñol Tripantu en las ciudades, con el mapuche migrante, que ahí ya cambia el aspecto y cambia como la forma, porque la migración trajo mapuches de diferentes partes del territorio a diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces se da que en algunos eventos muchos tienen diferentes visiones por sus territorios de cómo hacerlo. Entonces cuando parten esta situación en los 80, este empuje cultural que traen los centros culturales, que después se transforma en ADMAPU, eh, le da una significación diferente, creo yo, que una significación que que es la que actualmente tenemos, y que también quizás ayudó a que se reactivara en los campos, en las comunidades, la celebración de este evento, pero bajo la lógica mapuche, no bajo la lógica del San Juan, ni bajo la lógica de otras celebraciones. Nelson, ¿qué pasó? Cuéntanos. El Chachay está tratando de conectarse porque no le pega mucho el tema del Zoom, y le expliqué ahí a lo mejor me llama, a lo mejor se conecta al tiro, porque le envié por vía mail y ahí aprieta, bueno, los que saben ocupar Zoom, aprieta clic y van dando las indicaciones, pero es posible que me llame, hay que estar atento ahí, que la invite. Mira, complementando lo que decías, y que alguien por ahí estaba preguntando el tema de las papas, que eso es de San Juan, ¿cierto? Sí. Eso, pero acá está, la Machi Carmen Antivil, ella señalaba que cuando faltaban 8 de San Juan, miren el nombre que le da, Sí, po. eh, y el mar empezaba a sonar de manera especial. Esos son los Gaupoñi. Gaupoñi es bueno, el sonido que dicen, pero también se le llama Gaupoñi a una constelación de estrellas, no recuerdo cuál Las es, Pleiades. Pleiades, que avisan que viene el año nuevo. La gente se volvía loca, se apuraban, miren el concepto, año nuevo. Pero ella tiene interiorizado el concepto de año nuevo en junio. Ojo, molían trigo, y el mismo día de San Juan aparece el Hueluhuichau, entre comillas, las Tres Marías, ¿cierto? A esas estrellas se les reza ese día, dice ella. Bueno, eso ella lo cuenta en el libro de Sonia Montesino, Sueño de Menguante, entonces del año 99. En realidad es la historia de una macha, ella contando su experiencia. Pero también hay otro relato de cómo la reciben. Por ejemplo, por aquí está el tema de las papas, que preguntaba el Peñi, que se tiran debajo de la cama, ¿cierto? Sobre el Es combo de como las muy de estrellas. Año Nuevo occidental eso de poner cosas abajo de la Claro, cama. es que los huilliches tienen una forma, de los peñis del Huillimapu que estén escuchando y la mien. En los guiñetún te usan acordeón, te usan guitarra en algunas partes. Es muy diferente en el Huillimapu, es muy diferente la forma de recibir todo. Acá, por ejemplo, Cristóbal Huincateo del Lof Deume, en el Afken Mapu, también en el libro Mapu, Margarita Caníbal y Gabriel Pozo, dice: el 24 de junio, para el día Huetripantu, se produce el traslado del sol. Se dice: cambia de posición el sol, tanto como cambia la tierra, también cambia la naturaleza, se forma un nuevo mundo.
la tierra como que se pone un poco más cálida, dicen. Entonces, como que se renueva todo, aparecen los pastizales nuevos, los cogollos de los árboles nativos, diferente naturaleza que aparece en el campo. Ya se está cambiando de posición, se está trasladando el sol, ya como que está más al norte, pero yo creo que está trabajando para acercarse más hacia el sur. Entonces también uno ve la diferencia de que hay un cambio de año, dice el Peñi. Y acá, aquí parece que está lo de las papas. La papay Ana Miyalef Chipay del territorio Huilliche dice que antiguamente nuestra gente se iba a bañar a las vertientes para la fecha del Huachipantu. Eso se hace todavía. Esto lo hacía en la madrugada, estaba muy helado, se notaba el frío, pero el agua está calentita. Y por último, ya para terminar con la Machi, Carmela Antivil de Prado Huichahue, ubicado en territorio Huenteche, dice: una vez para San Juan Huachipantu, mi abuelita celebró, hizo mudai de maíz servido con un árbol, que se busca 3 días antes. Mató chanchos, pavos, hizo asado, compró pitarilla, entre paréntesis, chicha de uva dulce, para las mujeres y vino para los hombres. Le gustaba celebrar como los antiguos. Se bañó en el río en la noche, aunque hacía frío, todos se iban a bañar desnuditos. Decía. Entonces, hay una, acá Alejandro Boliwinca dice al final: como se desprende el relato, la purificación, la limpieza del cuerpo y del alma, los mapuches lo hemos hecho y seguimos haciendo con el agua. Por ello, la importancia es de evitar elementos. Entonces, mediante este acto se da inicio al nuevo ciclo de vida, volver a comenzar otro periodo con la naturaleza de los yen y de los nehuel. No encontré lo de la papa, pero lo de la papa está. Yo sé que está. Y se hace en el Wijimapu, hay personas que lo hacen. ¿El Parece... Chachay te ha mandado la invitación o no? No, no me apareció nada del Chachay. Nada, nada, nada. Lo voy a llamar de nuevo. Es que miren, les quiero comentar algo. Él explicaba un poco, estuvo explicando lo de las estaciones, ¿cierto? Puquem, Walum, Rimú, y, y, y él mencionaba lo asociado que estaban los nombres respecto a las expresiones de la naturaleza en esos periodos. Entonces yo no podría explicarse, no hay alguna materia que maneje. Lo voy a llamar de nuevo y lo voy a ayudar a conectarse ahora. Así que les pedimos con Juan Carlos un poquito de paciencia y nuestras disculpas del caso. Bueno, mientras Nelson intenta tratar de que el Peñi y el Chachay se conecte, hay un elemento que yo mencionaba hace poquito, que es a ver, la imposición del San Juan, ¿verdad? San Juan, esta celebración cristiana, que por lo que estaba buscando, estuve buceando por internet hace un tiempo y al parecer es una celebración, es la celebración del solsticio de verano en el hemisferio norte. Entonces, muchas de las cuando sucede este proceso, que la Iglesia y el Estado chileno y el Estado argentino se posicionan, toman posesión y usurpación de este territorio, también van imponiendo sus elementos culturales, la verdad, y también ahí los curas en diferentes partes del territorio no eran muy amables, que digamos, con la cultura mapuche, por lo tanto la imposición fue por la fuerza principalmente, lo cual generó que, como bien decía el relato que Nelson leía, que incluso personas ancianas, Mach y otras personas, hablan de San Juan, hablan de Año, bueno, Año Nuevo es un elemento propiamente mapuche, creo yo, ahí se marca la diferencia. Y hablan de algunos conceptos que están instaurados probablemente porque también ellos también están hablando en castellano. Si probablemente la entrevista hubiera sido en lengua mapuche, en mapuzungún o chezungún, ellos probablemente asociarían y nombrarían, ¿cómo se llama el evento astronómico como con sus propias palabras, que en este caso sería Buñol Tripantu o otro nombre. ¿Qué es lo que sucede cuando uno revisa, por ejemplo, los escritos de Pascual Coña? Un libro que yo se los recomiendo a quienes nos están viendo. Pascual Coña fue un mapuche que vivió entre 1850 y 1930 aproximadamente, y en los años 1920 por ahí, un cura capuchino del sector de Puerto Domínguez, cercano donde también vengo yo, viene mi familia, Isla Huapi, entrevistó a este anciano, Pascual Coña, y fue transcribiendo lo que él le comentaba en lengua mapuche.
Entonces el libro que ha tenido muchas ediciones y en una de esas tantas ediciones se llama Memorias de un cacique mapuche. eh, él los apartados de, por ejemplo, de la estrella, cuando habla como del firmamento y otros elementos más, él tiene su forma de nombrar en lengua mapuche diferentes, por ejemplo, constelaciones, que cuando el cura hace la traduce con sus nombres occidentales, ¿verdad? Entonces, ahí uno, si uno va empezando a buscar estos textos antiguos y también los relatos antiguos en lengua mapuche, se da cuenta que la forma de nombrar diferentes eventos astronómicos, constelaciones, estrellas, tenían su propia forma dentro del mundo mapuche. Entonces, igual ahí hay una cosa que es importante destacar que el mundo o la cultura mapuche tenía su propia interpretación del universo también, su propia interpretación de la astronomía, de lo que es la observación de la estrella, la observación de los cambios de ciclo, la observación de los diferentes aspectos astronómicos que en la sociedad occidental obviamente también los tiene, pero con diferentes nombres. Y ahí hay una característica muy bonita que, por ejemplo, la más conocida, como para nombrar una, la Cruz del Sur, que todos conocemos como estas cuatro estrellas que están como en cuatro ahí, que a veces le dicen con otros nombres, pero es como una cruz principalmente. En el Pascual Coña y otros ancianos de la época, y también mucha gente lo menciona como Puñón Choique, ¿verdad? Como la pata del avestruz, como los tres dedos marcando los puntos en que se posiciona el pie del avestruz con el cuarto que es la planta, ¿verdad? Entonces, eh, no es que los mapuches no miraran al universo, no miraran la estrella y no la nombraran de acuerdo a sus propias características, sino que tenían su propia interpretación de esta mirada. Que, bueno, ahí hay un elemento que sirvió también para que durante el siglo XX, principalmente Ricardo Lacham, un etnógrafo chileno, hablara y patentara o tirara la teoría hacia los currículos escolares, hacia lo que es la educación chilena, de que los mapuches veníamos de Argentina, ¿verdad? Entonces ahí lamentablemente se utilizó mal la propia forma de nombrar ciertas cosas por los mapuches como una forma de que justificaron la teoría de que los mapuches venían de Argentina porque las avestruces están en Argentina, lo que hoy día es Argentina, que es lo que es por el mapa. Entonces, ahí hay algunas cosas que uno puede ir encontrando cuando se empieza a acercar a estas fuentes antiguas de los ancianos, que tienen su parte en lengua mapuche también, pero también tienen su parte en castellano. Entonces, ahí es importante hacer un juego, una lectura que nos ayude a entender hoy día, hacer una nueva lectura del periodo. Entonces, bueno, esa es una de las cuantas cosas que es bonito de la historia para poder hacer esta lectura, ¿verdad? Bueno, no sé en qué estará Nelson. Nelson, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Se pudo conectar el peño, no? Deme un segundo. Estaba con el audio, los dos audios para poder concentrarme cortado. Estamos a punto, a punto, a punto. Le estoy dando las indicaciones finales. ¿Aló? Ya, ahí donde dice abrir, le dice Zoom Meeting, ¿cierto? Ah, ya, falta Ahí, poquito. Bueno, para los que se vienen integrando ahora, estamos conversando acerca de, bueno, el especial del Güeñol Tripantu de nuestro programa. Queríamos hacer una conversación con el Chachay Rosendo Huisca Melinao. Por Nelson lo llamó delante y estaba un poquito enfermito, así que le ha tenido problemas para conectarse también a la plataforma. Y bueno, también Jaime se excusó porque tuvo algunas reuniones de última hora en el trabajo, así que estamos aquí los dos con Nelson conversando un poco, intentando ver cómo los diferentes enfoques que queríamos mostrarle a usted en un comienzo los podemos complementar nosotros. Bueno, leyendo redes sociales, acá en Facebook hay algunos comentarios bastante interesantes. Por ejemplo, Violet Soledad nos pregunta, ¿qué literatura recomiendan sobre el tema? Podrían dejarla en algún post. Por ejemplo, está el libro de Gabriel Pozo y Margarita Canío, Huenumapu se llama el libro, Astronomía Mapuche,
Muy bueno, utiliza fuentes antiguas y también relatos de personas ancianas para hacer toda esta lectura de la astronomía mapuche, ¿verdad? No, yo creo que abre la mente a muchos que están recién interesando en el tema. Entonces, bueno, Ahí aquí se sí, nos ahí estamos, conectó estamos, el Chachay. Peñi, Listo. así que Feliz. Ahí, voy a hacer chavo. un pequeño arreglo Ahí con está usted, la se está conectando plataforma. ya Denme un segundo. para Chile, Argentina, Cacongo, el Mapumeu, Chachay. Ya, Feliz. May, Feliz. Feliz. Acá Juan Carlos le voy a preguntar. Ya, Chachay, está usted en la vista, yo lo veo por Zoom. Sí, ya No está sé si se verá listo. en la. Sí, ya está, lo estamos Está viendo por conectado. redes sociales. Ya, ya. Bueno, mientras se logre conectar definitivamente, voy a Chachay, seguir leyendo algunos textos, algunos ¿cachai? comentarios por redes sociales. Bueno, acá Cristian nos dice, yo leí un documento, no recuerdo la nota, pero que mencionaba que el bañarse en el agua en la madrugada responde a una costumbre europea. Lo plantea al parecer el jesuita Luis de Valdivia. ¿Tienen algún conocimiento de aquello? Bueno, el texto de Luis de Valdivia igual es de 1606. Igual yo creo que fue uno de los primeros textos que hicieron como una cierta mirada de los mapuches en la época. Yo por lo menos no tengo visión sobre eso, pero el tema de lo que el bañarse, bueno, lo vimos en algunas sesiones anteriores, era muy común dentro del territorio mapuche autónomo. Entonces, no sé si influencia europea podríamos llamarlo así, porque hay que decirlo, en la época los europeos que llegaron acá no era una costumbre muy generalizada el tema del bañarse todos los días o bañarse en la madrugada. Ahí yo me reconozco un poco ignorante en ese pequeño apartado con respecto a si el tema de bañarse en la mañana fue una influencia europea. Yo no sé si ahí después el Peñi, Nelson o el Chechay nos pueden también dar luces sobre eso. Otra, bueno, por Facebook, Eusebio nos deja el link del libro de Gabriel Pozo y Margarita Caníbal, así que ahí lo pueden ustedes descargar. Muchas gracias, Eusebio. Se agradece la ayuda por redes sociales. Eh, y a ver, acá dicen, Feleila Mien Melipangui dice, aquí en el pueblo Willimapu, mi abuelo tío hasta hace 10 años atrás hacía lo de las papas y él lo aprendió de su ñuque, cachau, su ñuque y abuelo, el padre, quien venía de Temuco. Bueno, ahí tenemos una información de primera fuente de que eh, el tema de las papas que mencionaba Nelson, del pueblo Willimapu, ¿dónde sería, de qué parte la envían principalmente? Eso sería como Chubut, ¿no? Por esos lados. Acá Juan Namuncura pone, los europeos de esa época no eran amigos del jabón. Puede ser Juan Namuncura, es cierto, esa frase yo creo que refleja un poco lo que quizás las fuentes también dicen, así que vamos a ir viendo ese tema. No sé en qué está Nelson con el chachay. A ver, voy a ver. Algo pasó, parece. No se pudo conectar. Nelson, tienes tu audio apagado por si acaso. Sí, no hubo caso con el tema del audio. A mí no nos pudimos conectar con el audio del Chachay. Pucha, la cuestión se intentó, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Tú estás leyendo los mensajes ahí? Sí, de Facebook. Algunos mensajes que nos preguntaban algunas cosas sobre el tema del bañarse en la mañana. Si era una influencia europea. No creo que precisamente sea una influencia europea, como decía el Peñi por ahí. Pero, bueno, continuando lo que estábamos hablando antes, de que los territorios al final, cada territorio recibe el Huñol Tripanto de distinta manera. Entonces, las personas que están escuchando esto
y que de repente van a tener una experiencia, no sé, en Puelmapu, en Neuquén, en Bariloche, en Junín de los Andes, no significa de que esto sea igual en Concepción, en Vilcún, en Temuco, en Puerto Saavedra, siempre varía. Y incluso ustedes pueden ir a Puerto Saavedra y Puerto Saavedra tiene varias comunidades y cada comunidad también tiene su forma. Entonces algunos se van a reunir con formato Ñetún, ¿cierto? Y va a haber otros que se van a reunir con formato en este caso lo que hablábamos al principio, de reunirse, cenar y después en la mañana hacer una pequeña, recibir el sol si no tienen agua y listo, ¿se fijan? Eso más o menos es un poco la manera que muchos reciben el Buñuel Trimanto y que en los últimos años se ha ido colocando como una fecha clave, o sea, no solo afecta a todos, a toda la humanidad y a la naturaleza del hemisferio sur, sino que también en términos políticos, Aucán Wilcamán propuso el año, parece que era el gobierno de, no sé si de Elwin o de Frey, propuso o declaró, que el de Elwin parece, que este era el Día Nacional Mapuche, el 24 de junio. Y en esa época tomar la bandera significaba irse a la cárcel. Pues imagínense esas declaraciones, Día Nacional de qué, si por favor, el 18 de septiembre era el único día nacional. Y hoy todavía hay muchas organizaciones, por ahí una organización acá en la zona, liderada por el Peña y Huenchupán, también le propuso al gobierno actual de Sebastián Piñera que el Buñol Tripantu el 24 sea feriado y que se saliera en el fondo, que se respetara eso a los mapuches y a las personas que lo recibieran y que tuvieran su espacio, porque hay una cosa jurídica y hay una cosa práctica. Ustedes en su casa, pónganse, pónganse de ejemplo todos. Si ustedes tienen que ir a trabajar el día 24 y resulta que chuta su asociación o su comunidad o ustedes como familia el 24 reciben el Buñuel Tripantu, ¿qué le dicen a su jefe? No le pueden decir absolutamente nada, que yo soy mapuche, o no siendo mapuche, que yo recibo el Buñuel Tripantu. La verdad que el jefe, bueno, esto no es feriado y punto. Entonces, eso le atrae problemas a nivel de su trabajo. Ahora, uno pensando como abogado dice, bueno, pero está el convenio 169 de la OIT, ¿cierto? Que es un Tratado Internacional de Derechos Humanos, tiene una jerarquía superior al Código de Trabajo, etc. Entonces, bajo esa perspectiva, se tiene el convenio 169 de la OIT dice que se debe respetar los derechos de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, y siempre que no atente contra los derechos humanos, bla, 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 y esto no atenta contra nadie, se podría, pero nadie quiere ir a pelear con su jefe por eso, sobre todo cuando es un momento de que las cosas se hagan bien y todos disfruten. Entonces, esta fecha revela muchas cosas, revela y nos permite repensar nuestra relación con la naturaleza, con el ecosistema, en términos materiales, en términos de cómo yo trato un bosque, cómo miramos a las plantaciones de eucalipto y pino desde las ciudades, porque nosotros que yo vivo en la ciudad, la mayoría de los que vivimos en la ciudad no sufrimos lo que viven los campesinos mapuches, chilenos, etcétera, da lo mismo, frente a las forestales, las termoeléctricas que sí afectan, como Coronel, que está colapsado, se supone que en poco tiempo más van a sacar las termoeléctricas ahí. Entonces, ¿cómo repensamos cómo repensamos nuestra relación con el ecosistema, primero? Segundo, ¿cómo lo repensamos espiritualmente aquellos que tienen una perspectiva espiritual de la vida? Porque está muy conectado, y desde la cosmogonía mapuche la perspectiva espiritual es cotidiana y diaria. ¿Cómo las personas, que son la inmensa mayoría cristianos, o los agnósticos, ateos, también, no, me voy a referir a los cristianos, porque también tienen una mirada espiritual de la vida, cómo se relacionan con la tierra? ¿Qué enseñanzas pueden sacar de la cultura mapuche para su mirada de vida, en este caso desde la perspectiva de la Biblia, del cristianismo? ¿Cómo logras tomar lo bueno, aunque no lo compartas, pero cómo logras hacerlo? Y lo otro es la parte política y de reconocimiento social, que este es un día que debería ser reconocido por el Estado y debería ser declarado feriado. El mundo evangélico tiene opinión personal, a esto no necesariamente lo comparte Jaime y Juan Carlos, no lo hemos conversado, así que no lo sé, pero legítimamente los evangélicos tienen su día. Bien, bien por ello, y que lo disfruten. Pero también el pueblo mapuche tiene derecho a tener su día y que sea el Buñuel Tripante, que es un día espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede tener?
Y estas son las fechas donde se puede repensar esto, no obstante la pandemia. La pandemia también que se nos cruza con esto, también nos tiene que hacer pensar en nuestra relación con los animales, los laboratorios de experimentación animal, que ahí salen muchas cosas, y cómo tratamos de modificar lo que hay en la Tierra. Entonces, esto es un mini llamado que hago a las familias a repensar nuestra relación y que no quede como queda para la mayoría del pueblo chileno el 18 de septiembre, del asado, de la ramada, ¿cierto? Y después siguen en la lógica global de ser persona en el siglo XXI, olvidándose de muchas cosas de Chile, bueno, o en Argentina también, en 25 de mayo creo que, y acá, cómo las personas que recogen la cosmogonía mapuche, o siendo mapuche, cómo logras mantener eso los 365 días del año, cómo educas a tu hijo en torno a eso, o cómo te proyectas en la vida en torno a una mirada mapuche de la vida. Es un desafío súper grande e interesante. Bueno, acá en Instagram por lo menos se nos perdieron algunos comentarios porque estamos iniciando sesión por medio de internet, así que no estamos con la sesión desde el celular. Pero por ejemplo acá Pato Rapimán, que fue el último comentario que pusieron, que podemos ver, dice: yo trabajo en minería y las mineras tienen códigos por respeto a las creencias de pueblos indígenas, pero de ahí que te den permiso, olvidémonos, que es más o menos lo que tú planteabas, pues, con respecto a que puede haber una empresa que tiene una cierta aceptación de los momentos de cada quien, pero de ahí a entregar la mano para que usted, para que salgamos o cosas así, ya es otra cosa. Entonces ahí hay harto que cortar con respecto a la legislación actual también, pues, ¿por qué no pensarlo de esa manera? Como bien mencionaba. Y yo también, bueno, yo también el otro día conversaba con el Peña y Pascual Levi, el Lonco Pascual Levi de Alto Biobío, y él también me planteaba en un programa también un tema muy cierto, que por ejemplo el contexto actual de coronavirus ha roto los equilibrios dentro del mundo mapuche y también dentro de la sociedad occidental también, para que dentro de la tierra, ya pongámoslos como una generalidad. Por ejemplo, él hablaba del tema de la muerte. En este momento, los elementos, por ejemplo, en el Ubun mapuche, probablemente en Alto Biobío tienen su propia denominación. No sé si le llaman el Ubun allá en Alto Biobío, ¿no? Eso tengo una duda. ¿El Lelubún, el funeral, dices Sí, tú? sí, sí. Sí, el Lelubún. ¿También le dicen el Ubun? Ya. Por lo Sí. menos él hablaba de que en la perspectiva ya pehuenche eran 4 días, 5 días que se despedía, que se generaba todo un trabajo de que la persona entregara todo a la tierra nuevamente, la persona que murió. Y ahora con el coronavirus la gente está muriendo y está siendo enterrada sola, sin ninguna ceremonia, sin nada, ¿me entienden? Con lo que ustedes ya más o menos han visto en televisión, de que puede entrar un familiar al cementerio y es como muy restringido el tema. Entonces ahí ellos ven también se rompió el equilibrio un poco por el contexto actual. Y lo que comentábamos con respecto al Buñuel Tripanto era que, por ejemplo, el Buñuel Tripanto, como bien mencioné al comienzo y también tú lo conversaste, que nosotros lamentablemente estamos celebrando o tenemos festividades asociadas a los elementos, em, a los sucesos astronómicos del hemisferio norte. Nosotros en Chile estamos celebrando cosas del hemisferio norte y nuestras festividades con feriado, con todas esas cosas están en celebraciones, en fechas de que les corresponde al hemisferio norte tener esos espacios de recogimiento familiar, Navidad, llámese hoy y otras cosas más, ¿verdad? Y lamentablemente no nos hacemos parte de nuestra propia mirada occidental y la propia mirada de quienes en este caso serían los gobiernos y las repúblicas, no integran la mirada de los pueblos originarios, de las primeras naciones, para armar su propio calendario, para armar su propia estructura, ¿verdad? Entonces yo creo que ya se parte mal desde este desequilibrio